Creemos que la vida es un viaje de autoconocimiento y que las mejores preguntas nos guían. Somos curiosos y nos apasiona aprender. Hace un tiempo comenzamos a juntarnos en un café todos los meses para compartir nuestros nuevos aprendizajes. Y ahora decidimos grabar estas conversaciones para crecer juntos. En Cafecito en Espiral vemos el aprendizaje como un proceso continuo y cíclico, en el que nos encontraremos con obstáculos y situaciones similares a lo largo de nuestra vida, pero cada vez con mayor perspectiva, calma y conciencia, en una nueva etapa de este espiral ascendente. Te invitamos a conectar y aprender con nosotros. Buenas tardes, estamos aquí de vuelta con un nuevo capitulito, Cafecito en Espiral, en este hermoso día. Y para arrancar así de una, quiero empezar con una frase. Nosotros siempre decimos que ambos somos muy curiosos y que la mayoría de nuestros aprendizajes también vienen desde la curiosidad, del autoconocimiento. Y el otro día me compartieron una frase sobre lo que es la curiosidad que me pareció interesante para arrancar el capítulo, que es que la curiosidad es interés en descubrir, pero sin el apego emocional al resultado. Y me parece que está muy bueno e interesante tener en cuenta el concepto de curiosidad para cuando estoy aprendiendo, cuando estoy atravesando alguna situación, cuando estoy queriendo lograr algo, lo que sea, saber que encarar las cosas desde la curiosidad es esto, es quiero descubrir qué hay detrás de esta situación, quiero aprender esto, quiero descubrirlo, pero no tengo un apego emocional al resultado de lo que voy a descubrir. Ya el fin o sea, el proceso de ir a descubrirlo ya es el fin en sí mismo. Y está bueno como verlo de esa manera, siento. Es como también sacarle la presión y llevarlo más del juego. Sí, más del juego, menos desde la presión, menos desde el resultado, más desde el rendimiento. Así que está bueno. Yo tengo como algunas cositas destacadas, puntos rápidos que estuve descubriendo este mes, que si me querés frenar en alguno también metele. Uno es, escuché en un podcast, poder hablar con ChatGPT. Yo ya lo había hecho como psicólogo, por algún tema puntual que te esté como ocupando mucha cabeza, y usar al principio, responder como Carl Rogers lo haría, que es uno de los personajes más relevantes de la psicología. Probé de hacer eso y le conté un poco un tema que tenía y fue muy interesante, así que tiro eso como tip para probarlo. Otra cosita con ChatGPT interesante que probé y que es muy graciosa es pedirle a ChatGPT que te haga un roasting de la personalidad. Le pedís, hazme un roasting de mi personalidad y es espectacular. Así que también recomiendo probar ¿Querés eso. explicar qué es roasting por si alguien no sabe el término? Es como que te Bardeo. bardee, sí, que te hable mal de vos, como te burle. Y es muy gracioso. Así que recomiendo también hacer eso. Otra, totalmente por otro lado, hay una pregunta interesante que es, ¿qué estarías haciendo en este momento si no te molestara fallar? Algo que básicamente solo harías por el proceso de hacerlo. Hay otra más interesante que es también, ¿qué harías si supieras que vas a fallar? Que es como, bueno, sé que voy a fallar, pero igual simplemente me gusta hacer esto porque me gusta hacerlo. Digo, yo lo veo con este podcast, como que, bueno, no tenemos mucha expectativa o resultado, etcétera, simplemente como nos copa hacerlo. Y creo que es interesante porque también sale de un lado mucho más auténtico, sí, personal, que creo que está bueno. Me gusta, está buena la pregunta de ¿qué harías si no tuvieses miedo a fallar? Porque también tal vez te ayuda como a poner en palabras las cosas que quizás no te estés animando a hacer, pero realmente te gustarían. Eso está bueno. Y después quería sumarte a la del roasting, que está bueno esas cositas con ChatGPT de jugar. Hay una que yo hice también que me habían dicho que es decirle a ChatGPT que esto claramente funciona si vos tenés un chat constante, ¿no? O sea, no es que mágicamente sabe todo de vos, sino que es el chat que vos solés usar, que le contás las cosas, que todo. Y me dijeron que le diga, decime algo que es lo más significativo que puedas decirme y sé lo más verboso posible.
como verboso de verbos, explicativo de esa manera. Y fue hermoso, como que se lo mandé a mi familia, se lo mandé a mi novia y me dijeron como, qué lindo lo que te dijo. Como, y yo dije, uff, como qué locura, ¿dónde está? Como que una máquina me pueda decir eso. Eh, y está bueno también esto de el bardeo para que para jugar en las dos partes. Sí. Después hay tres frases interesantes que recibí en el transcurso del mes. La primera es, una buena vida se compone por las personas que conoces, los materiales que estudias y las experiencias que vivís. Otra que también me pareció muy interesante es, lográ generar tu mayor impacto sin que esta va un poco a qué vida querés vivir. Lográ generar tu mayor impacto sin sacrificar tu vida auténtica en el camino, mientras generás recuerdos significativos con las personas que amás. Que me pareció brillante, es como, yo creo que tengo una forma similar en estas dos cosas me parece que es una forma similar a la que busco de llevar la vida o la felicidad. No exactamente, pero creo que me llegaron las frases. Y otra que escuché en otro podcast, la vida es sufrimiento, hay que buscar propósito que justifique pasar por ese sufrimiento. Y crear por sobreconsumir genera propósito. ¿Querés hacer un doble clic en esa? ¿Cómo la entendés? Hay... a mí en general no me gusta ver la vida como sufrimiento, pero también me pregunto generalmente, bueno, ¿pero por qué buscamos un propósito? ¿Por qué buscamos esto, algo que nos empuje? Y ver, por un lado, que crear genera propósito, que para mí es así. Te genera algo que como sale de vos y que está generando un cierto impacto o lo que sea, está siendo más grande que vos. Y desde ese lado quizás me interesó la frase. Después también voy a decirlo en otra parte en otro aprendizaje. Me gusta, este fue como un ping-pong Sí. de frasecitas para empezar. Y ahora continuamos en general con nuestro ping-pong de aprendizajes del mes. Bueno, me pasó una situación muy copada que me pareció que estaba bueno contar para ejemplificar la importancia de este concepto que es el anclaje, que yo lo uso mucho con mis amigos también, mi grupo de amigos todo el tiempo jodemos con este término del anclaje, que básicamente el anclaje es poner un número que te ancle para que el otro número te parezca de otra forma, o sea, vas a terminar estando sesgado. Entonces, con precios, por ejemplo, si yo te digo que algo sale 100 y vos tenés ya esa idea de ese precio en tu cabeza, pero después te digo que sale 40, te va a parecer mucho más barato que si yo te hubiese primero te hubiese dicho que eso salía 20 y después te decía que sale 40, el precio es el mismo, pero tu percepción de eso es distinta. Si yo te hubiese dicho que salía 20, a vos te va a parecer caro, y si yo antes te hubiese dicho que salía 100, te va a parecer barato, aunque el precio sea el mismo. Entonces, eso es algo muy poderoso que se puede utilizar en negociación, para negociar algo, y también para hackear tu propio cerebro. No sé, muchas veces lo usamos si yo te pregunto la hora, prefiero que me digas, a veces con amigos o con Vicky, mi novia, decimos, che, decime que es una hora después. Y después mis amigos te dicen, anclado, que es como, mentira, era menos de lo que pensabas, y es como, uff, gracias, me regalaste una hora de vida. Y el otro día lo usé con mi abuela, y como que volví a reafirmar como, qué interesante poder tener estas herramientas para hackear nuestro cerebro, para vivir mejor también, y para vivir más felices en cierto sentido, que es una boludez, pero fuimos a comer, almorzar con mi abuela, y ella me había dicho que me quería invitar, que no me iba a dejar pagar ni en pedo, que hoy me invitaba a ella, ¿no? Siempre que yo pago o que ella paga también, no importa, cuando mira la cuenta dice carísimo, como no importa en qué contexto del país esté, cuánto sea la cuenta, si era caro o no, como que la ve y últimamente se venía sorprendiendo mucho con el precio. Y entonces me llega la cuenta y me dice, ¿cuánto es? Le digo, 80.000.
Le digo, habíamos comido yo y ella, nada más. Le digo, 80.000. Me dice, como que mira, no dijo tanto esta vez, pero como que miró como, uff. Y después cuando me dice para pagar, le digo, no, mentira, le digo, sale 40.000. Me dice, qué barato, me dice. Y fue como de manual, porque nunca me dice eso. Y bueno, me dijo, ¿pero por qué me dijiste 180? Le dije, no, me confundí, ni idea. Pero ella pensó que era más barato por el hecho de que le usé el anclaje. Y me parece que es una herramienta muy copada para usar con estas cositas. Buenísimo. Me parece muy flashero como en general lo que nos genera más felicidad o menos, en realidad tiene que ver con las expectativas, como las expectativas que teníamos de cierta cosa. Como por Total. ejemplo, digo, lo conecto a si, no sé, cualquier cosa, me tomo un vuelo y el vuelo iba a llegar a las 6 de la tarde, por lo tanto yo iba a llegar a cenar bien con mi familia y cerrar la semana y lo que sea, y el vuelo termina retrasándose y llego a las 12 de la noche. Y de repente ya duermo mal, como que duermo menos, ya ceno mal, como... Pero que si de repente en realidad ya estabas mentalizado a eso, no era tanto el malestar. Entonces lo veo muy conectado ahí a las expectativas también con todo. 100%. Que a mí me estuvo pasando en situaciones de esto, de como mucho malestar por cierta cosa que bajaba como mucho las expectativas que tenía de cierta cosa, por esto, no sé, se te atrasa un vuelo o lo que sea, y de ese golpe inicial de, uff, ahora es esta la situación que está pasando y no seguir pensando en qué hubiera pasado o en qué iba a pasar, porque eso te genera más malestar. Y hay algo muy interesante también que escuché la semana, este mes, que es el, el sufrimiento, el dolor es necesario, o sea, el dolor ocurre y pasa, el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es, no sé, me pego la pierna contra la mesa, el sufrimiento es estar todo el tiempo diciendo qué boludo me pegué el pie contra la mesa, ahora tengo que ir a, qué sé yo, siempre me pasa lo mismo, como toda la cabeza que metemos en eso que está pasando, en esa emoción que en realidad dura 90 segundos, en eso que ocurre. Es clave, es clave. Y esto que decías, las expectativas también por eso es clave. Entregarte ante lo que sucede al momento presente constantemente. Y me hiciste acordar de un aprendizaje que había dicho creo que en un capítulo anterior de, de esta frase de recordarte que tus expectativas están siendo superadas constantemente. Entonces, con este ejemplo del vuelo, como digo, estás en el vuelo y sea lo que sea que te pasó, tal vez una buena herramienta para poder volver a conectar con esa felicidad de abundancia, lo que sea, es decir, yo cuando era chiquito miraba el avión pasar por el cielo y me daban unas ganas de viajar increíbles. Eh, y hoy estoy acá viajando a los 20 y pico, yendo a tal lugar que quería o volviendo a mi casa con mi familia que me espera. Y como puedes volver a conectar con eso, mis expectativas están siendo superadas de cuando yo era chiquito, por ejemplo. A pesar de que quizás haya pasado algo que no puede ayudar a volver a conectar con esa felicidad, con esa abundancia y de vuelta a entregarte como a la situación. Quiero conectar eso con el siguiente aprendizaje, porque digo, capaz no estás viajando a tus 20 o capaz no estás como eso, sobrepasando las expectativas que tenías de chico. Y hace poco leí un concepto muy interesante de que es gratitud radical, que no se trata de agradecer las cosas que valoramos, como por ejemplo, sí, esto, como, che, qué bueno que estoy pudiendo viajar a los 21, qué bueno que tuve una cena muy buena con mi familia, o qué bueno esta noticia laboral, lo que sea, sino poder agradecer las cosas que no valoramos, las cosas feas, tipo, em, en el podcast que escuché, hablaba de poder agradecer que un amigo, por ejemplo, esté enfermo, como, o que un amigo, no sé, o perder a un amigo, poder agradecer eso, que al principio cuando lo escuché me sonó muy raro, eh, pero es a lo que va, o lo que entiendo que iba, era abrirnos a la posibilidad de que exista propósito en ese sufrimiento. Em, por ejemplo, la persona del podcast decía que intentaba de sentir agradecimiento por la muerte de este amigo que a él le pasó realmente. De un lado, que eso le genere, por ejemplo, la responsabilidad
para vivir los próximos años de su vida al máximo y de ayudar y generar a que más personas también lo vivan. Como buscar en ese sufrimiento que estés pasando o en cualquier cosa del día a día, buscar ese propósito e intentar de agradecerlo de algún lado. Y me pareció interesante. En general eso, como ya es difícil agradecer las cosas que están buenas y estar presente con eso. Y creo que aún más agradecer las que no. Sí, pienso que está muy relacionado con esto que vos decís de que el dolor viene y el sufrimiento es opcional. Como bueno, claramente esta gratitud radical no quiere decir no permitirte atravesar tus emociones de tristeza y lo que sea, como atravesalas, pero después como está bueno, siento que la elección ante lo que sea que haya sucedido, incluso cosas feas, sea de agradecimiento y de cultivar esa mirada por la vida. Y acá me sale una pregunta que se me vino un ejemplo que a mí me gusta mucho, que no sé si está relacionado o a esto que vos me contás lo veo más radical aún, ¿no? Pero esto es como cuando perdemos un vuelo, por ejemplo. Como es el típico ejemplo donde uno se pone mal, ¿viste? Perdés un vuelo, perdés el colectivo, perdés lo que sea que te hizo no llegar a donde tenías que llegar. Y hay una anécdota real, que esta persona estaba 100% como con mucho malestar, caliente, todo. Y después el avión se cayó. Y como en parte de esto, ¿no? Como agradecer lo que va a eso, lo que decís, como agradecer lo que no quería que me suceda por la confianza de que es lo que tenía que ser y agradecer el bueno. Como siento que es una linda... A mí me robaron la bici, por ejemplo, el año pasado y pude conectar con esa emoción rápidamente de, no sé, como justo ese día no me había llevado el casco, por ejemplo, ¿no? Y yo, tal vez me salvó la vida, ¿entendés? Como y agradecer eso también, como bueno, gracias que me robaron la bici, como quizás la quedaba. Que a veces parece muy, bueno, dale, pero te roban la bici, puedes estar mal, ¿entendés? Como sí, pero puedo estar mal, pero quizás elijo como atravesarlo desde el agradecimiento. Porque también creo que atravesarlo desde el agradecimiento es centrarse también en lo que tenemos para aprender. O me suena más de ahí como con cualquier cosa, digo, en este caso, no sé, con lo de el amigo de esta persona, el buscar qué tengo para sacar de esto, como qué puedo sacar de esta situación. A mí me pasó, bueno, eso, no sé, seguimos con el ejemplo de perder vuelo, de, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender en este momento? ¿Qué es lo que, digo, por qué esto es malo? Como, y si capaz es lo que necesitaba, y si capaz el descubrirme llegando tarde me hace bien, como buscar eso con curiosidad y con ver qué es lo que puede eh, generarme o darme de aprendizaje de esa situación que al principio nos da malestar, está bueno. Y saber que quizás son cosas que no las vamos a saber hasta mucho tiempo, como de después mirar para atrás y conectar los puntos, como tener esa confianza de que hay gente que le ha pasado este tipo de cosas y después fue para mejor, o después incluso más cercano con experiencias de tu propia vida, poder tener ahí como siento un poco esa fe, esa confianza de, bueno, como me entrego a lo que pasó y con un mindset de crecimiento y de autoconocimiento y de explorar y de curiosidad y de ver qué puedo hacer con la situación, a pesar de que no sé todavía por qué fue. A mí me pasó hace muy poco que pude ver en una situación muy así, de que me pasó, hay un programa parecido a Shark Tank que se llama Meet the Drapers, que participé hace poco, donde yo hace aproximadamente 6 meses había postulado a eso en Estados Unidos y quedaban 4, nosotros quedamos quintos. Y nos escribieron diciendo que si el cuarto no estaba respondiendo, que si no respondía, íbamos nosotros. Y el cuarto respondió y nosotros terminamos quedando afuera. Y en el momento fue como, qué bajón, qué mal que pasó esto. Y después de esos 6 meses, ahora volvimos a postular al de Buenos Aires y nos fue bien. Y se dio una situación donde eh, terminando una mortal atrás en la grabación. Y eso va a hacer que el episodio sea mucho más memorable y que mi participación en el evento sea mucho más memorable.
y terminamos ganando en esa instancia. Y bueno, es como, che, capaz era lo mejor que no hayamos quedado en Estados Unidos, porque ahora nos deja mucho mejor parados. A Tim Draper, que es el organizador del evento, quedamos mucho más en la cabeza de esa persona porque hicimos algo como muy distinto, muy auténtico. Y, y eso, como en general no estamos atentos en general no sabemos qué es lo que puede salir bueno de esa situación, no sabemos si es lo mejor, a pesar de que parezca una mala noticia. Sí, me da ganas de ponernos a reflexionar sobre el tiempo acá, como que siento que siempre tenemos una mirada todavía de que el tiempo es lineal y bueno, daría para un capítulo entero tal vez, pero como muchas veces no, como tal vez no es lineal, tal vez está todo interrelacionado entre pasado, presente, futuro. No sé si te conté esto, pero hay en un libro de Kabbalah que leí que está muy bueno, se llama Tecnología para el Alma, lo recomiendo. Explican un poco esta noción de que Einstein decía, por ejemplo, de que el tiempo es constante, ¿no? Y lo explican con un ejemplo muy bueno que a mí me quedó muy claro y que creo que está bueno para entender un poco esto de cómo se van relacionando las cosas y un montón de cosas flasheras que pueden pasar con el tiempo. Que no sé si alguna vez te pasó, por ejemplo, a ver, como sentir algo que después lo sentiste en el futuro y podés conectarte con esa emoción, casi como si ese presente se escapó hacia el futuro un ratito y volvió, o al revés con el pasado. Como a mí me han pasado cosas así flasheras. Y este ejemplo para mí lo explica muy bien, que es como si el universo, el tiempo, todos fuese un edificio, ¿no? ¿Te lo conté alguna vez? Creo que sí. Es Sí, como si el tiempo fuese un edificio. sí. Entonces, nosotros estamos en el piso 14 y ese es nuestro presente, ¿ok? Entonces, el pasado son los pisos de abajo. Es el piso 9, 10, 12, ponele que sea el piso 10. Y el futuro son los pisos de arriba, el piso 20. Entonces, todo está sucediendo ahí en ese mismo momento. Como que en ese momento está todo ahí en esa misma ubicación. Solamente que nosotros solo estamos viendo el piso 14. Entonces, como siento que esa noción está muy buena de decir como, che, quizás es todo un conjunto y nosotros lo vemos lineal, como que vamos ascendiendo de piso en piso, pero de repente empezar a abrir nuestra conciencia y decir, che, tal vez puedo salir un toque del edificio y ver todos los pisos y salir un poco de que solo estoy viviendo el piso 14, creo que está bueno y ayuda a entender a todas estas cosas, ¿no? De decir, bueno, estoy en el piso 10, me pasó tal cosa y hoy lo entiendo mucho mejor, pero no tener que esperar a vivirlo para entenderlo, ¿no? Como, bueno, a que ya se hayan conectado los puntos para entenderlo, sino poder de antemano ya tener esa fe de que más adelante lo vas a entender cuando lo vivas. Está buenísimo. ¿Voy yo? Creo que sí. Bueno, hice un taller de subpersonalidades de actuación. Muy bueno, es un taller de actuación que está basado en las subpersonalidades de los arquetipos de subpersonalidad que trajo Carl Jung, pero también Stanislavski, que es otro psicólogo actor, un psicólogo que mezcla la psicología con actuación, y Eric Morris, que es el que es una máquina que fue el entrenador de teatro de Johnny Depp y varios más. Y como que entre todos esos empiezan a utilizar mucho lo que es el PNL, oncología del lenguaje, subpersonalidades para lo que es la actuación, ¿no? Y yo lo hice muy con una mirada de autoconocimiento y aprendizaje, no de actuar, pero en el curso eran todos actores y estaba muy orientado a eso, entonces tengo dos aprendizajes como dentro de esto, tanto lo personal como desde el lado de la actuación. Primero, como para que se entienda un poco lo que hacen ahí, es como todos nosotros tenemos distintas subpersonalidades, que de hecho vos has hablado de esto en uno de los primeros capítulos, que son como, una buena forma de verlo es como en intensamente están las emociones en la mesa directiva de nuestra cabeza, y que si agarra el control la alegría es de una manera y si lo agarra tristeza es como completamente de otra. Pero las subpersonalidades es como es un poco más profundo en términos de que nuestras subpersonalidades son el crítico, la víctima, el guerrero, el complaciente, todos esos tipos. Y
esas subpersonalidades sienten también emociones. Entonces, esa es la diferencia quizás de que vos, la tristeza que sienta el guerrero no va a ser la misma que la tristeza que sienta la víctima. Entonces, ¿por qué se utiliza esto para actuación? En esta escuela que fui, que es la escuela Gandolfo, que es muy bueno, me encantó, el enfoque que tienen es, que esto me pareció muy copado en términos de actuación, que es, no te enseñan a hacer del personaje, sino que te enseñan a ser el personaje. Entonces, muchas veces te decían, bueno, para la hora de hacer de tal personaje, bueno, investiga cuáles son las subpersonalidades que están más presentes en este personaje y cuáles son tus subpersonalidades que pueden machear mejor con eso. Y entonces en este taller te enseñaban a conectarte con tu subpersonalidad para poder dejar aflorarla y poder ser, porque la tenés en vos, que algunas las tenemos más escondidas y otras más presentes, y conectarte con eso antes de salir a actuar el personaje, entonces no lo vas a actuar, sino que vos vas a ser ese personaje. Entonces, si a mí me toca ser el gladiador, por ejemplo, bueno, me enseñaron a hacer un ejercicio para conectarme con mi guerrero, para ponerme en la pose de guerrero, para conectar con las veces que fui guerrero en mi vida, conectar con eso, y ahí voy a ir a escena y voy a ser del gladiador. Entonces va a salir mucho más real. Por eso cuando vos ves a un actor que no te gusta cómo actúa, decís como, che, está actuando, ¿entendés? Porque la idea es que vos seas el personaje. Entonces, eso me pareció muy interesante, y me pareció muy interesante saber que en realidad saber actuar es poder conectar fácilmente con tus emociones y con tus subpersonalidades. Como poder realmente acceder a tu tristeza, no hacer de la tristeza, sino acceder, y qué copado como entonces entrenar para actuar cada vez mejor es autoconocerte cada vez más y poder cada vez más acceder mejor a tus emociones. Increíble, increíble. Yo he hecho clases de teatro y muy flashero como hay cosas a las que estamos como muy ajenos. Digo, a emociones o situaciones y poder también conectar con ese tipo de situaciones que no se te dan en el día a día o no se te dan en eso, en tu mundo, porque no estás acostumbrado a eso. Poder conectar con eso es muy flashero para como también eso, ir conociéndonos en otras cosas. Fue hermoso y aprendí una banda. Y como el aprendizaje principal fue qué importante dejar fluir y dejar ser a cada subpersonalidad mía, no reprimirla. Nos hacían hacer muchos ejercicios en donde te ponían de a dos y una persona, y decían, por ejemplo, no sé, ejercicio para acceder a la víctima, para acceder a el pusher, y así con todos. Entonces, uno te facilitaba, que quiere decir que te hacía preguntas para como tirarle leña al fuego y que salga esa personalidad. Entonces, por ejemplo, si estábamos entrando a la víctima, yo te decía, Fran, ¿puedo hablar con tu víctima? Te llevaba a otro lado y te preguntaba, bueno, ¿cómo apareces en la vida de Fran? Y entonces íbamos a ir buscando. Si vos tenés una víctima muy presente, porque cada uno tiene distintas subpersonalidades que son como las que están más en el mando de control. Entonces, si vos tenés una víctima muy presente, vas a ir al toque. Vas a decir, y yo estoy ahí todo el tiempo porque nadie piensa en mí, porque todos medio que me cagan. Pero si no, tal vez va a estar más oculta, que es como cuando las emociones de intensamente están en la bóveda. Entonces, pero están todas, solamente que algunas están apagadas. ¿Por qué? Porque nos habrán reprimido esas emociones, porque culturalmente ciertas nos hayan dicho que está mal. Por ejemplo, yo me di cuenta que el niño vulnerable, que es una de ellas, la tenía como más oculta y tal vez me costaba acceder a esa. Y bueno, eso me llevó a pensar, bueno, que no sé, de chiquito yo me aguantaba el llanto porque quedaba mal llorar o porque los chicos no lloran o lo que sea. Entonces, bueno, eso puede haber hecho que yo reprima como el expresar mis emociones 100%. Entonces ahí mucho el laburo era, bueno, ¿cómo le podemos ir tirando leña al fuego para que salga y para que vos te conectes con eso? Y algo que me llevó, por ejemplo, es que cada subpersonalidad es y simplemente es sin juicio. Entonces no es que la víctima está bien, la otra está mal. El pusher, por ejemplo, que fue algo que como que yo lo vi muy bien y también me sirvió. El pusher es el que tiene dos funciones. Una es planifica y la otra es ejecuta. Siempre en el hacer. Como que el pusher es el que hace, el que te lleva a hacer. Entonces, el crítico, por ejemplo, y es el más bardero, el que más te habla, es como esa voz de tu cabeza que más te suele hablar mal, decir que estás haciendo las cosas mal. Entonces, hoy yo todo esto me lo llevé para trabajar con Facu, mi psicólogo, a
bueno, ¿cómo puedo amigarme más con cada una, no? Entonces, una de las cosas que estaba bueno y que te decían ahí era, bueno, si yo tengo un crítico muy presente, el crítico es el que te va a decir, estás gordo, no estás entrenando nunca, tenés que ir. Y el pusher es el que va a decir, bueno, pará, vamos al gimnasio tal día, empecemos a cuidarnos la alimentación, hagamos tal cosa, tal otra. Y yo me doy cuenta que tengo un pusher muy presente, que todo el tiempo como que planifico y armo cosas y me gusta hacer, pero a veces quizás me canso, ¿no? Como que me abruma el hecho de estar todo el tiempo como queriendo planificar y meter todo. Pero lo que me enseñaron un poco ahí es que el pusher ama ser pusher, como que disfruta de poder planificar, de poder hacer, de poder hacerme hacer las cosas que quiero hacer. Entonces, si yo me estoy sintiendo abrumado, puede ser porque el crítico me está diciendo, deja de querer planificar todo, deja de querer hacer que todo te salga bien, deja de sí, fluir, entregate un poco, deja. Entonces, cuando yo puedo actuar o ser en realidad el pusher en este curso, me di cuenta que estaba re manija por que dale, que me levanto a la tal hora de la mañana a meditar, tal cosa. Entonces, saber eso me permite a mí hoy poder acceder a cada subpersonalidad cuando la necesito. Entonces, si yo de repente estoy medio mareado por no saber qué día de la semana voy a poder entrenar, a qué hora voy a poder trabajar, digo, a ver, pusher, vení. Como invocarlo, decir, vení. Y listo, y el pusher ama hacerlo y sin juicio, entonces puede decir, bueno, buenísimo, a ver, vamos a planificar la semana, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces poder acceder a cada subpersonalidad cuando la necesito, siento que es un re poder porque de repente podés disfrutarlo mucho más porque cada subpersonalidad es en esencia y disfruta de hacer eso. Lo mismo el guerrero, lo mismo el sabio. Nos enseñaron una visualización para conectar y acceder al sabio. Entonces, la semana pasada tuve una reunión, varias reuniones de planificación de los objetivos del trimestre y antes de la reunión me hice la visualización para poder acceder a mi sabio interior, en donde nos hacían conectarnos con todas las veces de nuestras vidas que tomamos una decisión clave y era por ahí, o todas las veces que teníamos que tomar una decisión clave, no tomamos esa, pero porque no nos escuchamos y sabíamos que nuestro sabio sabía que era por otro lado. Entonces, como que te hacían visualizar eso, conectarte y después ir a actuar del sabio, ¿no? Que es como una persona que está de ir a ser tu sabio en realidad. Entonces, qué poderoso poder yo conectarme con eso antes de tener que tomar una decisión importante en mi vida, para no tomarla desde el crítico, para sacar un poco las nubes y poder conectarme con la esencia de mi personalidad que va mejor con esa situación, de la misma manera que sucede a la hora de actuar, que su personalidad va mejor con cada personaje. Bueno, nosotros estamos siendo distintos personajes en nuestra vida constantemente, entonces poder acceder a la subpersonalidad que más va a disfrutar y mejor nos va a ayudar a hacer lo que queremos hacer en ese momento, siento que es re poderoso. Y también siento, principalmente del lado autoconocimiento, como parte de, de aceptar las personalidades es conocerlas, como, y de ahí saber para qué usar cada una, como por ejemplo, clave lo que decís de, como no están ni bien ni mal, simplemente están, como por ejemplo la víctima no está ni bien ni mal, pero está ahí con vos porque en algún momento llegó, un poco lo que hablábamos antes es que, digo, en un episodio anterior, es que llegan en general por tener a cierta persona de ejemplo en tu vida en el pasado o a cierta persona que quería hacer lo opuesto. Entonces, que veía a cierta persona que era, no sé, muy víctima y quería hacer lo opuesto y por lo tanto tu víctima quedó un poco reprimida o lo contrario, digo, pero supongo que trayéndolas a vida y conectándote con eso puedes descubrir muchas cosas y tipo ver cómo aceptar que eso está ahí y está hoy de alguna forma reprimido por esta cuestión y de ahí veo cómo me quiero relacionar con eso. Total, siento que la base es dejarlas ser, como dejar fluir cada una, que es difícil. Yo el otro día como le decía a Facu, mi psicólogo, ponerle, todavía no entiendo bien para qué sirve el crítico, ¿entendés? Por mí que ni esté, eh, y lo estoy descubriendo, pero bueno, tal vez me ayuda a marcarme cositas, ¿no? Como a decirme, che, ojo esto, ojo tal cosa. Y ahí está en mí poder cambiar rápido al pusher quizás o decirle al crítico, bueno, tranqui, como que venimos bien, o sea, ir observando cada vez más eso para no comerte que es la voz de tu cabeza 100%. Hablando hace poco sobre cambiando de aprendizaje, la aceptación y la resignación,
me pasaba de hace poco no saber si yo había realmente sanado una relación muy cercana en mi vida. Y para mí parte de sanar es aceptar, como saber que cada persona tiene ciertos límites o formas de querer o amar que son distintas a las que yo puedo tener, y aceptar eso, como no tener expectativas más altas de lo que cierta persona es o da y después reclamar, sino como, bueno, esto es lo que esta es la forma que tiene esta persona de darme estas cosas, yo tengo otra forma o lo que sea, y como poder aceptar eso. Y, y nunca me quedaba del todo claro, bueno, pero ¿qué significa aceptarlo realmente? Como, ¿qué es? ¿Cómo me doy cuenta si lo estoy aceptando o simplemente, sí, me estoy resignando a eso? Y, y la resignación, dice un libro que creo que también es de actuación, es como el, bueno, esto es lo que hay. Y la aceptación es más como, bueno, esto es lo que hay. Como más relacionado a la actitud, como la resignación es algo más pasivo de no hay nada para hacer. Y la aceptación es más como la actividad de qué hacemos con esto. De, bueno, esto es lo que tiene esta persona para darme, espectacular, vamos adelante con esto. ¿Qué puedo sacar yo de esto? Y el amor tiene que ver con lo que viene después de esa aceptación. Como, bueno, espectacular que tenés esto para darme, o que esta es tu forma de darme esto, como juguemos en ese campo, voy a aceptarlo y voy a, en base a eso, ver qué quiero, si quiero jugar o no, pero no de un lado de resignarlo, de bueno, me puedes dar esto, qué sé yo, sino de bueno, me puedes dar esto. Estuve últimamente reflexionando mucho sobre la abundancia, ¿no? Como qué es, y porque se escucha mucho aparte como de qué es la abundancia, y, y creo que está bueno también por una salida de como cada tema siento, y esto también estoy aprendiendo, como el ir hacia más, como si vos realmente querés entender un tema, como depende de uno ir en profundidad, ir más allá y no quedarte con el título, ¿no? Porque muchas veces como el título de un reel o un reel o algo, todo es muy gris, como todo es un depende, todo es un para qué, no hay como una verdad absoluta. Y en ese sentido, tomar las verdades, como querer tomar las verdades de nuestra necesidad de ese aprendizaje inmediato, hace que malinterpretemos las cosas, siento. Entonces, siento que tener en cuenta esto para, hasta que escuché algo que aprendí en un podcast o escuché algo que leí en un libro, como verlo como un proceso constante de aprendizaje de qué es este concepto y seguir como interesándome por él. Y esto, por ejemplo, es algo que me pasa con la abundancia, ¿no? Que siento que es algo que vengo viendo y escuchando distintas cosas. Y el otro día en la biodecodificadora me quedó más claro desde un lado que me gustó y que me dio paz también, que es que lo primero es que la abundancia es interna y no externa. Entonces eso me aclaró mucho el entendimiento de lo que es de lo que es ser abundante realmente. Entonces, y que todo depende del para qué de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me compro 100 relojes, ¿soy abundante o no soy abundante? Entonces, bueno, si yo me compro un reloj porque quiero mostrar hacia la afuera, porque quiero derrochar, si mi necesidad está en mostrar, internamente no sé si tengo abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué estaría queriendo mostrarlo? Si yo me siento lleno por dentro, no necesito comprar algo para mostrarle a los demás lo abundante que soy, porque ya me siento abundante. Ahora, ahí me surge la duda, ¿y pero qué? ¿Tener un reloj entonces es de que no soy abundante? No, no, pará. Si te encanta el reloj, te apasiona, te parece hermoso realmente, te gusta cómo te queda, lo sentís, coleccionás relojes, y eso es algo muy importante para vos, tu familia tiene una colección de relojes y vos la querés continuar, y tenés la plata para poder hacerlo, mandale cumbia, compralo, disfrutalo. Entonces, me parece muy como, me guía mucho, y mismo incluso también en otro, en un ejemplo, no sé, vos querés viajar en avión, ¿no?
y decís, bueno, dale, vamos a ser abundantes, compro el pasaje en business. Bueno, a mí, por ejemplo, no me cambia tanto mi bienestar el hecho de hacer en business, y quizás por pagar el doble prefiero llevarme a un amigo conmigo a ese viaje. O, no sé, gastarlo en otra cosa quizás. Pero tal vez hay una persona que toda su vida de chico siempre quiso viajar en business y realmente lo quería disfrutar. Ahora, ¿estás comprando en business para demostrar que vos llegaste a esa instancia de tu vida en donde te lo puedes pagar? ¿O lo estás comprando porque realmente te cambia tu bienestar de todo ese viaje de 12 horas porque a vos te liquida si dormís mal el sueño? Si dormís mal el sueño ya te afecta todo el día y dormir bien te hace. Entonces, como preguntarte el para qué de lo que vas a comprar o el para qué de cada acción de tu vida en general también, saliendo incluso del tema de la abundancia, siento que es como lo que termina haciendo más sentido. Y por eso siento que es como todas las cosas son muy grises y todo depende de cuál es tu para qué. Entonces, saliendo de esto que me ayudó también como a entender mejor lo de la abundancia, también me lo llevo para preguntarme el para qué de las intenciones de cada cosa que uno hace en mi vida, yo en mi vida y vos en tu vida, como cuál es la intención por detrás de tu acto, va a definir el acto en sí, en parte, como va a definir como la verdad de ese acto y la importancia. Sí, sobre lo primero me parece que está buenísimo esto de como hay muchas verdades absolutas, como en Instagram, en las redes, como Reels, etcétera, como la gente de Cafecito en Espiral, que son chamulleros. Y es como, para mí lo que está bueno de eso es tipo, como agarrar lo que puedes agarrar para vos de cada cosa. Como a mí me pareció muy interesante algo, que es que lo único que tiene un argumento es que es argumentable, básicamente. Como que vos podés como decir cosas al respecto de eso y argumentar por qué algo está bien, pero en realidad no hay verdades absolutas. Hay como, en realidad todo termina siendo, más que todo en desarrollo personal, muy subjetivo a lo que cada uno vive y experimenta y necesita y agarra. Entonces, por eso para mí está bueno como bueno, escucho esto, veo qué me puede aportar, sabiendo que en algún momento puede ser que me sirva lo contrario, como creer lo contrario. Así que me parece muy interesante. Tengo uno más adelante que se relaciona con esto, pero en ese sentido también quiero decir como depende de cada uno, porque los títulos siempre van a ser full atractivos, como el que está escribiendo la nota del diario, obviamente, o el que está armando el coso del reel, obvio que quiere llamar tu atención, y el tema va a depender en cómo nosotros nos creemos eso como verdad absoluta o como algo en lo que queremos profundizar. Para cerrar el tema de abundancia, algo que también quería agregar para que quede más claro de lo que me gustó del concepto de que la abundancia es interna, es que me cambió mucho la perspectiva el saber esto, desde, por un lado, decir que ser abundante es reconocer y decir, che, tengo piernas, che, soy sano, reconocer todo lo que tengo, está hasta casi muy linkeado con el agradecimiento, ¿entendés? Como tengo una novia sana, tengo una familia, tengo unos amigos, tengo mi casa, puedo comer, como todo eso de lo que puedo hacer, poder tenerlo muy presente en vez de estar enfocado en todo lo que me falta. Y eso es como ser abundante, ¿entendés? Como en términos de hasta ahora lo que más me gustó del concepto, de poder tener quizás momentos de conciencia diarios para poder volver a conectar con esa sensación. Y eso probablemente nos haga ver la vida de esa manera y nos haga ser más abundante, ¿entendés? Más allá del concepto de, bueno, si gastás más vas a recibir más. No, no necesariamente, pero si vos siento que vibrás de una manera donde estás consciente de lo que tenés y de lo que podés, vas a seguir encontrando esas cosas y al fin y al cabo lo que importa es cómo nos sentimos. Entonces, ser abundante es algo interno y después a partir de esa sensación es que yo hago todo lo que hago, o que tengo un proyecto, o que tengo una startup, o que tengo una empresa, o que trabajo. Pero a veces siento que yo quizás lo veía como un poco al revés de, bueno, cuando Wessex llegue a tal instancia voy a tener un montón de abundancia, ¿no? Si Wessex llega, si mi empresa factura tanta plata por mes o tanta cosa, voy a poder ser muy abundante también. Y es al revés, como la abundancia es interna, la abundancia viene primero, y a partir de eso es que puedo
y elijo en realidad crear porque me divierte, porque quiero seguir haciendo plata, haciendo proyectos que me gusten y todo, pero eso no va a definir mi abundancia. Mi abundancia la va a definir mi conciencia de todo lo que tengo. Ese concepto me parece que es interesante. Sí, y bueno, y si lo importante al final es la salud, los vínculos, etcétera, al fin de cuentas como al comprar cada cosa, este ejercicio para mí que decís es buenísimo, como para qué, porque muchas pueden reflejar una falta de abundancia, como che, estoy comprando este reloj o esta cosa porque la salud que tengo, los vínculos que tengo, las cosas que tengo no me son suficientes. Entonces, ¿por qué estoy buscando? Porque, digo, hay mucho que, digo, menos es más en muchos casos y capaz el al final comprar menos cosas termina haciéndote más feliz. No necesariamente es así, digo, hay muchos grises como venimos charlando, pero sí el preguntarte para qué y por qué necesito esto, además que para el planeta está buenísimo, está bueno para eso, replantear la abundancia. Estuve escuchando un podcast de eficiencia y efectividad que rescaté varias cosas interesantes y varias preguntas piolas. Para los que no saben, efectividad es la habilidad de hacer lo importante, como de poder priorizar y hacer las cosas que te van a llevar a donde querés llegar. Como siendo la regla de Pareto, básicamente buscar cuál es el 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados. Y eficiencia, ahora tengo miedo de estar mezclando, no sé si son al revés, pero creo que son así. Y eficiencia, El 20%, no, en sí, el sentido de cuál es efectividad y cuál es eficiencia, pero eficiencia es poder hacer muchas cosas en poco tiempo, poder hacer cosas de forma muy eficiente. Creo que es así. Por ejemplo, yo como CEO de mi empresa puedo estar haciendo facturas, ser la persona más rápida haciendo facturas. Digo, no sé, facturas a clientes. Y estar todo el día haciendo facturas. Eso si me toma todo el día, claramente estoy siendo muy eficiente pero poco efectivo. Porque estoy no dedicando el tiempo a lo que realmente va a traer los resultados que yo quiero con mi empresa. Y en este sentido daban algunos tips interesantes de cómo asegurarse de que nuestro día estemos no solo siendo eficientes, pero también siendo efectivos. Algunas de las cosas que rescato es, por ejemplo, preguntarse 3 veces por día, aunque sea a mí me gusta pensar siempre todo como experimentos. Experimento de una semana, preguntarse 3 veces por día, ¿estoy siendo productivo o solo estoy siendo activo? Otra pregunta interesante. ¿Cuál sería la diferencia entre ser productivo y activo? Ser productivo es esto de la noción más de efectividad, de tipo estar haciendo las cosas que realmente generen los resultados que quiero generar, como estén yendo a los objetivos que quiero conseguir y que no esté simplemente perdiendo mi tiempo y haciendo cosas por el sentir que estoy haciendo cosas. Otras preguntas que me parecen interesantes es, por ejemplo, ¿qué 20% de las cosas que hago generan el 80% de mis problemas e infelicidades? Que en general, digo, pensaba Pareto como, bueno, ¿qué 20% de las cosas que hago generan el 80% de los resultados? Pero pensarlo también para problemas personales o infelicidades personales creo que está buenísimo. ¿Qué 20% de las cosas que hago genera el 80% de mis alegrías? Y después, eso también hablaba de una dinámica interesante que se llama Personal Quarterly Offsite, que es como, bueno, una vez cada 3 meses hacerte un retiro solo de un día o de medio día o de 3 días en la naturaleza, donde pueda rondar en 3 preguntas principales. Una, que es cuáles son las cosas esenciales en las que no estamos invirtiendo el suficiente tiempo, cuáles son las cosas no esenciales en las que estamos invirtiendo de más, y cómo podemos hacer que sea con el menor esfuerzo posible hacer este cambio. Digo, cómo podemos dejar de hacer las cosas no esenciales en las que estamos invirtiendo demasiado y cómo podemos empezar a hacer las cosas esenciales en las que no estamos invirtiendo de la forma más fácil posible con el menor esfuerzo. Sí, me gusta más refermearlo de una manera positiva, como con el mayor disfrute posible o de la manera más fácil posible. Sí, total. Está bueno. Me encantan, están buenas. Después te las voy a pedir que me las pases. Las podríamos subir también en algún clip a Instagram por si alguien de acá también las quiere tener a mano. Pero me parece muy bueno. Iba a sumar una que yo me hago a veces también en esto de lo productivo o activo, que es preguntarme
si terminaría el día después de esta tarea. ¿Estaría contento? Como si esta fuese la única tarea que puedo hacer en el día. ¿Estaría satisfecho con mi día? Y eso me sirve mucho para saber qué tarea tengo que hacer siguiente. Vamos con el último aprendizaje antes de que se nos vaya la luz. Me encanta cerrar con este porque creo que a veces también acá nosotros somos muy manijas, descubrimos un montón de información y después es como, bueno, ¿por dónde empiezo? O mismo recién nosotros charlando de verdades absolutas, de cuál es la verdad, cuál no. El otro día me siento iba a decir en el consultorio, pero la tuve online, así que en el sillón para tener mi charla mensual con la biodecodificadora. Me había preparado un montón de preguntas existenciales sobre cómo estar más cerca de mi propósito para sentirme más pleno y consciente en mi día a día, cuáles son mis creencias heredadas que me están trayendo malestar, y varias preguntas así con el objetivo de poder vivir con mayor plenitud y conciencia. Y me dijo algo que me encantó y que creo que me da mucha paz y mucha ansiedad, y me baja mucho la ansiedad en el proceso de aprendizaje, que es saber que ninguna de esas preguntas tan existenciales de nuestra vida, como cuál es mi propósito y demás, tienen una sola respuesta. Y que no tienen una verdad que es hoy. Y que la mayoría, o sea, que además de que sean muchas respuestas, van a ir cambiando según la etapa de nuestra vida. Y me dio un ejemplo que me pareció excelente, que es como ver una peli repetida muchas veces e ir encontrando nuevas cositas. Y que cada vez que la vea, según la etapa de mi vida, o un libro también, según la etapa de mi vida en el que leí ese libro o miré esa película, quizás incluso hasta la misma escena la voy a interpretar de otra manera y quizás voy a ir encontrando otras cositas que me pueden servir. Entonces me parece que está muy bueno y que baja mucho la ansiedad saber que la vida es de esta manera y que todo lo que vamos aprendiendo no tiene una respuesta o una verdad, sino que va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida según el momento en el que estemos y desde la óptica en el que lo miremos. Y que es todo un proceso de aprendizaje, y que por eso es tan importante estar ahí por el proceso, por el descubrimiento, por la curiosidad, y no tener como foco de que quiero descubrir la verdad del universo, que yo lo tengo muchas veces. Está bueno. Me encanta porque a mí me pasa mucho, bueno, y a vos por lo que decís también, de quizás terminar poniéndonos exigencias en intentar lograr mayor bienestar o autoconocernos más. Cuando en realidad autoconocernos más y tener más bienestar, por lo menos en mi caso, es para vivir con más conciencia y más felicidad. Y si al final estas exigencias nos terminan como sacando bienestar, es como, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Y sí me pasa para cierto tema, ya sea como una pregunta de biodecodificadora o tipo cierta búsqueda de dónde puede venir cierta cosa, de mambiarme y de como hacerme demasiadas preguntas y querer como saber tipo cuál es la verdad, tipo la posta en serio y no estar engañándome y qué sé yo, cuando al final es bueno, como esto hago lo mejor que puedo y tipo esto es para estar bien y si esto no me ayuda a estar bien, ya fue. Así que me encanta. La curiosidad es interés en descubrir sin el apego emocional del resultado. Qué linda forma de cerrarlo. En espiral. En espiral. Hasta la próxima. Hasta la próxima.